Bueno, les voy a explicar ahora, o vamos a ver otro ejemplo, más sencillo también, donde podemos ver la complejidad técnica entre la relación de dos actividades o dos subprocesos. Supongamos que nosotros estamos trabajando sobre una pieza de metal para poder darle forma. La pieza es cortada, luego va a un horno que le sube la temperatura para que sea más maleable la pieza y después recibe un proceso de conformado. O sea, esto es mediante una prensa hidráulica se la golpea, se la va deformando hasta obtener la forma necesaria para la confección de la pieza. Nuevamente el diagrama de flujo lo vemos como algo sencillo, pasa por un horno y después va a un área de conformado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a analizar en detalle esto, vemos algunas características. El horno tiene una capacidad de 200 piezas y puede elevar las piezas a 400 grados. Por otra parte, el conformado tiene que trabajar con las piezas a 250, entre 250 y 400 grados. ¿Sí? Para poder deformarlas y darle la forma necesaria, tiene que trabajar entre 250 y 400 grados. ¿Qué pasa? Yo meto en el horno 200 piezas, pero tengo que tener en cuenta que las piezas pierden un grado cada minuto. ¿Sí? O sea, cada vez que pasa un minuto, yo saqué la pieza del horno, cada vez que pasa un minuto, la pieza pierde un grado. Por otra parte, en la tarea de conformado, la maquinaria que tengo puede producir una pieza cada 2 minutos. ¿Sí? Entonces acá empiezan a aparecer algunas complejidades. ¿Por qué? Porque si yo saco 200 piezas del horno, ¿sí? Esas 200 piezas, realizarle el conformado son 400 minutos. ¿Sí? La última pieza va, desde que salió del horno hasta que yo la tomo, va a ser casi 400 minutos, 398 en realidad. ¿Sí? En esos 398 perdió toda la temperatura. ¿Entienden? Porque si baja un grado cada minuto, perdió 398 grados. O sea que estaría, no bajaría a un grado, sino que bajaría la temperatura ambiente. ¿Qué pasa? Tengo que empezar a regular y ver que no puedo utilizar toda la capacidad del horno, porque si no, parte de las piezas las tendría que volver a meter en el horno y no tiene sentido. O tengo que ver si tengo que duplicar la maquinaria aquí para poder procesar ese lote de 200 piezas. Y empiezan a aparecer una serie de interrogantes que yo tengo que resolver para poder planificar el proceso de producción. Si trabajo con menores lotes, si cambio la infraestructura del proceso y coloco más equipos aquí para que puedan trabajar en forma paralela, o si cambio el equipo. Bueno, empiezan a aparecer una serie de problemas que hacen mucho más complejo la planificación del proceso de producción. Entonces, vemos con este caso nuevamente que de un diagrama de flujo que aparece simple y que pasa de la operación esta, que es entregarle temperatura, a una operación de conformado, cuando lo analizamos en detalle cuáles son las características técnicas con las que sale de una operación y cuáles son las características técnicas de entrada a la operación, se empieza a hacer mucho más complejo la planificación del proceso de producción. ¿Sí? Bueno, otro punto que tenemos que tener en cuenta es la adaptación de las maquinarias que estamos utilizando. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos que realizar una serie de operaciones con una prensa. Esas operaciones se pueden dividir en dos, y sería
un conformado 1 y un conformado 2. Si estas operaciones yo lo realizo con la misma maquinaria, pero yo tengo que cambiar los punzones y las matrices a la misma máquina para poder realizar el conformado 1 y después poder realizar el conformado 2, tengo un tiempo de preparación. O sea, ya no es que la pieza sale de acá o hago esta operación y la vuelvo a meter en la máquina para poder realizar la operación número 2. ¿Qué pasa? Tengo que a la máquina cambiarles algunas piezas para poder realizar la operación 2. Entonces, ¿qué sucede? Ya no puedo tomar una pieza y terminarla, hacer el conformado 1 y hacer el conformado 2, sino lo que me conviene es realizarlo por lotes. A lo mejor realizar 100 operaciones, un lote de 100 unidades para el conformado 1, adaptar la máquina para el conformado 2 y realizar esas otras 100 operaciones para la terminación de esas 100 unidades. Nuevamente tenemos que ver cuál es la combinación, el tamaño del lote ideal para poder realizar este tipo de operaciones. Lo mismo, supónganse, si tuviese una máquina inyectora y yo tengo que producir diferentes tipos, para producir perfiles de aluminio, y yo tengo que producir diferentes cantidades de perfiles de aluminio. Entonces la máquina habría que adaptarla para cambiar boquillas y algunos otros elementos para producir diferentes tipos de perfiles. Bueno, nuevamente, yo tengo que planificar y analizar y ver cómo realizarlo, cuál es el lote y la cantidad asociada que más me convenga. Nuevamente, les vuelvo a repetir, si pensemos, si yo la máquina, vuelvo a este ejemplo, si yo la máquina la puedo adaptar en un segundo, la problemática no es tan grave. Si yo tardo 5 horas en pasar de la máquina en condiciones de realizar el conformado 1 a realizar el conformado 2, ya se hace muchísimo más complejo, ¿sí? Pensemos en un segundo nuevamente. Yo hago conformado 1, adapto, aprieto un botón y la máquina se adapta sola en un segundo para realizar la segunda operación en conformado 2. Entonces, vuelvo a meter la pieza y la saco, casi no pierdo tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que demande la adaptación de los equipos para las diferentes operaciones, se aumenta la complejidad del proceso, de la planificación del proceso de producción. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es en cuanto a la planificación de los materiales que vamos a necesitar. Esto va a depender muchísimo de las características de los materiales y de el universo de proveedores que podamos utilizar para ello. No es lo mismo si nosotros tenemos que proveernos de harina, que tendremos 10, 20 molinos a los cuales podremos pedir presupuestos y ajustar cantidades, que si yo tengo que pedir un microchip que lo fabrican 2 industrias solamente en Taiwán. Entonces, la logística y los tiempos que yo tengo de provisión y de planificación son totalmente distintos, ¿sí? En uno tengo que tener en cuenta cuándo ellos pueden llegar a proveérmelo, cómo es la logística para que los envíen hasta aquí, ¿sí? Y cuáles son todos los procesos administrativos también que voy a tener que cubrir para para que llegue hasta a nuestra industria, a nuestra fábrica. En cambio, si estoy trabajando solamente con harina, es mucho más fácil y está mucho más sencillo, es mucho más sencillo la provisión de esa materia prima. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque hace que la coordinación
de las actividades y nuevamente la planificación del proceso de producción sea mucho más compleja cuando yo tengo que sentarme con los proveedores a coordinar y planificar tiempos de entrega que voy a necesitar para el proceso de producción. Nuevamente esto va a tener que ver con que si la materia prima es algo general o es un producto muy puntual y muy específico. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta son los requerimientos de la demanda. No es lo mismo si a mí me dicen producir 1000 unidades para dentro de 6 meses, supongamos que tengo que producir 1000 unidades, 1000 sillas, como las que veíamos de chapa, para dentro de 6 meses, a que me digan necesito 1000 unidades para dentro de 3 días. Por supuesto que esto va a estar atado a la capacidad de producción que tengamos nosotros, ¿sí? Pero si ese compromiso, esa cantidad de unidades supera o está muy cercana a nuestro límite de producción en 2 días, va a ser mucho más complejo, ¿sí? Dije 2 días por decir, por dar un ejemplo. Si nosotros por día producimos 1000 sillas, en 2 días podemos llegar a producirlo, pero tenemos que ver si tenemos el material, si estamos comprometidos con otra entrega, cómo son las otras entregas, cuáles se pueden atrasar y cuáles no. Entonces, la planificación del proceso de producción, a lo mejor tenemos que cortar con un proceso de producción lanzado para poder lanzar este proceso y cumplir con este cliente. Entonces, cuando ya nos empiezan a exigir fechas de entrega, y cuando la vez en el proceso de producción nosotros dependemos mucho de fechas de entrega de nuestros proveedores, se empieza a hacer mucho más compleja la planificación del proceso. El, Volviendo al punto 1, quería remarcar algunas cuestiones que no sé si fueron claras. Cuando nosotros hablamos de cantidad de, de elementos, también hablamos de volumen, qué cantidad de materia prima necesitamos utilizar. Supongamos que comparemos, volviendo también a esto que les hablaba antes, que la complejidad era una cuestión relativa. Si yo soy un alfarero y produzco vasijas en forma artesanal, voy a tener que tener arcillas, tierras especiales para producir. Pero esa cantidad va a tener una logística de provisión y tiene una cierta complejidad esa provisión. Pero si yo produzco ladrillos cerámicos, ¿sí?, en grandes volúmenes, tengo que manejar toneladas de materia prima. No es lo mismo si yo soy un alfarero ir a buscar una bolsa de 30 kilos que necesito para la producción de la semana, que si necesito toneladas y toneladas de materia prima para producir ladrillos cerámicos. Entonces, todo eso hace que la logística sea mucho más compleja. Yo tengo que planificar la compra, planificar dónde voy a almacenar esa materia prima, si va a estar a granel, si va a ser en un depósito, cómo voy a moverla y cómo la voy a traer, si va a ser por tren, si va a ser por barco, si va a ser en camiones, cómo la voy a mover dentro del depósito cuando la necesita, cuando la pase del almacén a la planta de producción. Bueno, si bien los procesos son muy similares, son totalmente distintas las complejidades de la logística de la materia prima, principalmente por el volumen con el que se trabaja. Muchas veces esto, bueno, lo van a ver también en localización, esto nos condiciona donde puede estar instalado el proceso productivo. Cuando nosotros movemos muchísima materia prima, tenemos que buscar minimizar los costos de transporte. Recuerden que el menor costo de transporte es a través de barcos, por vías fluviales en nuestro caso,
y que por eso muchas veces cuando se mueve mucha materia prima, las plantas están cerca de vías fluviales. Bueno, con esto terminamos este punto. Recuerden entonces que la complejidad es un punto relativo y que siempre para poder ubicarnos siempre tenemos que tratar de estar estableciendo procesos de referencia para poder definir cuáles son más complejos que otros. Y lo importante es identificar esas complejidades porque son las situaciones en la planificación del proceso de producción con las que va a tener que trabajar el ingeniero industrial. Con eso terminamos este video. Gracias.